Seguimos conversando con el doctor Nelson Donato, nuestro entrevistado de hoy. Nelson, ¿qué es exactamente, para que nuestros oyentes tengan una idea clara, un médico sanitarista? Porque un médico traumatólogo uno sabe, un médico oncólogo sabe, un médico sanitarista, ¿qué cura? Bueno, el médico sanitarista, a ver, voy a ir un poquitito más atrás. Hubo un gran sanitarista, uno de los primeros sanitaristas en la historia, Rudolf Virchow. ¿Cómo se llamaba? Rudolf Virchow, que decía que hacer política era hacer medicina a gran escala. Ajá. Fue uno de los primeros y alguno de aquellos en los que se nutrió también Carrillo, ¿verdad? Llegó a ser diputado en la Alemania del 1800. Claro, Aclaro claro. Siempre porque a veces se confunden Sí, las sí, cuestiones sí. con ciertos regímenes y demás. Pero claro, él cansado, harto, Virchow... ¿Qué, en la época de Bismarck, cuándo? Virchow, por aquí, es 1800... siglo XX. Sí. Virchow, digamos, está en los libros de medicina porque describió organelas celulares, en fin, pero en algún momento él entendió que eso que él hacía, si no había políticas sanitarias adecuadas, la gente se moría lo mismo. Igual. Y entonces llegó a ser diputado incluso. Bueno, y fue uno de los primeros sanitaristas. Que pensó el ¿Qué tema. es un sanitarista? Me decías vos. Bueno, es aquel que piensa en políticas de salud globales para ir a atender a las necesidades sanitarias de una población. Ajá. Eso es. Ajá. Entonces, un sanitarista es alguien que se forma y se prepara para poder pensar políticas sanitarias. Claro. Eso es lo que hace un sanitarista. Claro. Después cada uno además puede ejercer la especialidad que se le guste, pero tiene que ver con, por así decir, una administración estatal de la salud, de la prevención y estatal o no la estatal, respuesta. Digo, estatal o no estatal. O no estatal. Es pensar porque justamente la salud, nuestro país tiene un sistema fragmentado, que tiene distintos subsistemas. Sí, está el señor. sistema público, que es aquel que está siendo atacado. Está el sistema de la seguridad social, de las obras sociales, y está el sistema privado. Prepago, claro. Que es prepago o no. Porque la salud tiene un costo. La discusión es quién paga eso. Claro, claro. ¿Lo paga el Estado, lo pagan las obras sociales o lo paga alguien de su bolsillo? Y en ese sentido hay un avance muy, muy fuerte de esta administración que está tratando de instalar. Hay un decreto del año 2016, el 908, un decreto de necesidad y urgencia, explíquenme cuál es la necesidad y cuál es la urgencia, Sí. que instala lo que se llama la cobertura universal de salud en la Argentina. La cobertura universal de salud, en realidad, lo que viene a decir es que se quiere optimizar o racionalizar lo que ellos consideran el gasto de salud y lo que los sanitaristas decimos que es una inversión en salud. Claro. Entonces, la Argentina hoy tiene un alto gasto de bolsillo de la gente. Un 30% del dinero de salud sale del bolsillo de la gente. Una parte lo financian las obras sociales y otra parte el Estado. La CUS arma una unidad ejecutora que va a estar administrada por 2 representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud, 2 representantes del Ministerio de Salud y 2 representantes de la CGT. No sé de cuál de la CGT. Claro. Este es el problema. Tampoco tenemos ministerio. A su vez, bueno, lo que dice el decreto y la resolución posterior del exministerio es eso, serán de la Secretaría, los representantes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Claro. Que, ordenando un poco la charla, después vamos a ver qué significa eso de que sea de Salud y Desarrollo Social. Entonces, además se crea se intenta crear lo que es la Agencia Gubernamental de Evaluación de Tecnologías, la AGENET. Ajá. ¿Qué va a hacer esta agencia? Va a decir, bueno, esto es lo que hay que dar, esto es lo que no hay que dar y demás. ¿Para qué? Para optimizar el gasto en salud. Repito, gasto desde la perspectiva la idea liberal capitalista. Claro. Para nosotros sigue siendo inversión todo lo que sea de salud. Entonces, ¿qué va a suceder? Como son los reyes del marketing estos muchachos, han hecho un carnet. Sí. La primera experiencia se hizo en el marco de la campaña del 2017 en Mendoza, Sí. un carnet precioso con letras doradas. Y me dicen, gente, usted ahora va a pertenecer y le vamos a dar un carnet. Bueno, la verdad es que me parece que están equivocados, porque hoy cualquier persona que viva en la República Argentina va a un hospital y se atiende y no necesita mostrar ningún carnet. Ningún carnet. Con lo cual, decirle que el carnet le va a garantizar la atención es una de las tantas mentiras que escuchamos. Claro. ¿Para qué sirve ese carnet? Una de las cosas a favor sería que busca una historia clínica digitalizada y única, que eso es bueno. Eso es bueno. Pero en realidad a ellos les va a dar la herramienta para saber cuánto gasta cada persona. Y si la GENET define
que cada persona puede tener, por ejemplo, o sea, una tomografía por año, Sí. hay que pedir doble, la segunda pague el AMBO. Así Claro. sea en un hospital público. Claro. Este es el sentido de la cobertura Claro. universal de salud. Que ya se instaló en Chile, en Colombia, en México, y ya sabemos cuáles son los resultados. Cualquiera que haya ido a Chile y ya se ha tenido que atender en un hospital sabe de qué estamos hablando. Sí, cualquiera que vaya a la Patagonia sabe que los chilenos vienen a la Argentina a atenderse en los hospitales Y el públicos. sentido último de esto es hacer una masiva transferencia de los recursos del Estado en lugar del hospital público Sí, señor. al sector privado de la salud. Este es el sentido de la CUS. Estamos en el medio de una situación de emergencia sanitaria en el país. Es decir, ha aparecido un brote de antivirus en la provincia de Chubut, concretamente en Nepecuén, creo que se llama la localidad, Sí. que tiene una característica distinta, según lo que uno se ha enterado por la información que circula, que ya no se transmite de rata o de heces de rata a humano, sino de humano a humano. Sí, hay algún antecedente, porque hay distintos tipos de virus del Ajá. antivirus. Es decir, hay distintas familias, digamos, Ajá. de este virus. Es un virus. Lo clásico es que se transmite a través de la materia fecal, de las Sí, heces de de las la heces rata, de la la saliva rata. o la orina. Sí. Esas heces cuando se secan se pulverizan y se Y van en- aerosolizan y uno claro, las respira y quedan en entra el por polvo la vía respiratoria. atmosférico. En un contacto muy íntimo entre dos personas, digo, así, de mucha cercanía, podría ocurrir el contagio, no es lo más frecuente, Ujú. pero ya hay antecedentes, hace algunos años, de contagio interhumano. Y como lo que sucedió fue que el brote fue en una fiesta, en este pueblo Ajá. y demás, se sospecha que una vez más estamos ante la presencia de esto. La verdad es que tenemos dos problemas. Primero, que están demorando un poco los estudios virológicos y además que es muy poca la información que estamos teniendo. Sí. Porque de golpe nos encontramos con un caso que parece autóctono en Lomas de Zamora. Hoy está habiendo reportes en Escobar y Pilar. En aparentemente. Escobar hubo otro hoy. Y la verdad es Y, que... perdón, y en Salta y Jujuy. 11 muertos, uno en Salta, otro en Jujuy. ¿Cuál es la respuesta del Estado ante esto? Un juez que ordena dejar preso a toda una población en lugar de mandar dispositivos territoriales, Es increíble. porque acá se nota claramente la ausencia del Estado, no solo de la Secretaría de Salud. Bueno, de hecho, como digo, el secretario Rubinstein viajó y está por allá por el sur. El secretario Conozco. declaró ayer, y lo dijimos en el noticiero Noticias 3.0, estar bastante preocupado. Sí, sí. 11 muertos, digo, bastante preocupado. ¿Cuándo se pasa del bastante al preocupado? Nosotros sabemos que todos los años en las zonas endémicas, hay 4 zonas en todo el país, es de una mortalidad muy alta, cercana al 35%, lo cual lo hace realmente un problema. Generalmente es en estas zonas endémicas, pero ¿cuál es el punto? Como dije, no hay dispositivos territoriales que hayan ido a controlar el primer foco, Claro. no solo de la Secretaría de Salud, el Ministerio de Ambiente, del Rabino Berman, Del Ramiro Bergman. ha echado a las personas, a los expertos que había en esta materia de control de roedores. Lo acabo de leer, exactamente. Entonces, todos aquellos sectores del Estado que tendrían que atender a esta emergencia sanitaria no lo están haciendo. Tendría que ya haber dispositivos territoriales controlando los vectores, pero no ahora. Tendrían que haber estado a fines de noviembre ya evaluando, capturando roedores, haciendo los análisis biológicos para prevenir que no se contagie la gente. Claro. Ya llegamos tarde. Y además, en esta cosa de dar buenas noticias solo por los medios y de no hablar de cosas que a la población la puedan dar, no informaron a la población y el alerta epidemiológico se dio un mes tarde. Porque el primer caso fue un mes antes del alerta epidemiológico. Un mes tardó el alerta. El alerta tardó un mes. De una enfermedad que además es endémica, no es que es una enfermedad rara en la región. No, lo que tenían que hacer es ir, antes de que arranque el brote, a controlar. Claro. Poner tramperas, cazar los roedores, estudiarlos, ver ver si cómo transmitían era. el virus, Claro. tomar las medidas adecuadas, desmalezar, en fin, todo aquello que corresponde, informar a la población. Claro. Informar. Claro. Hoy hay que decirle, y volvamos al tema de lo que nos está pasando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, jubilados, Sí, que no les alcanza con una jubilación mínima para comer, sí, señor. que están eligiendo entre si toman el medicamento para la hipertensión, aumento con una inflación acumulada que hacia mediados de 2019 va a ser 220%, o sea,
en 3 años y medio va a superar los 12 años Exactamente. del kirchnerismo. Exactamente. Pero con un aumento de los medicamentos del 600 o 700%. Entonces la gente está eligiendo si toma el antihipertensivo o come. Claro. Y hay gente, ya tenemos reportes de ancianos que toman el antihipertensivo día por medio. Claro. O de Decisión que además aumenta la tensión. Obviamente. Bueno, comprar la lavandina, Claro. a veces para tirar sobre donde pueda haber heces de rata para desinfectar, también puede ser un gasto que no se tiene. Claro. Y vuelvo a la presencia del Claro. Estado. Cuando se dieron las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, que en realidad en aquel momento, yo recuerdo bien, con el ministro de Salud caminamos juntos e incluso estuvimos asistiendo pacientes y demás y controlando, llevábamos lavandina, hidrolavadoras, los municipios aportaban a eso. Incluso los intendentes nos comentaban, lo que antes eran 2 metros de cota del río, Sí. hoy son 20 centímetros porque no se terminaron las obras, pero están hechas, pero falta lo último. Claro. Porque realmente se estaba haciendo, ¿no?, Claro, obra hidráulica claro, en la provincia de Buenos Aires. claro. Me acuerdo haberlo hablado con el intendente, con Paco, Paco Durañona. Paco Durañona, que él decía, no, nosotros vemos que, y además ellos, bueno, la verdad que tengo el recuerdo de eso porque ellos con los sistemas de alerta avisaron a la población, la gente puso los autos a resguardo, ¿verdad? Y después al día siguiente estaba el municipio con la hidrolavadora Exactamente. y la lavandina y no tuvimos ningún caso complejo. Claro. Quiero decir, esto es lo que es la presencia del Estado. Claro. Y llegábamos con todo lo que hacía falta. Hoy no se está entregando nada. Estamos terminando nuestra entrevista con Nelson Donato. Estamos en presencia de una especie de irresponsabilidad de las personas que el Estado y la organización estatal argentina han determinado que tienen que tomar cuenta de esto. Y yo te diría que hay una gran irresponsabilidad del presidente, que a través del recorte que está haciendo en todas las áreas, también lo hace en salud, no le deja herramientas a aquellos que tienen que decidir. No podría decir que quien toma las decisiones no las está tomando adecuadamente a título personal individual. Sí, señor. A ver, Pero sin ánimo de personalizar, si yo tuviera que manejar estas herramientas hubiera renunciado hace rato. Claro. Es decir, ahí está la decisión personal de cada uno de, cada quedarse uno. y convalidar ciertas Claro. políticas o no. Pero, y digo, esto es algo importante que había quedado, lo habíamos dicho. Pensemos en el concepto. Antes de Ramón Carrillo, de Perón y de Eva Perón, en la Argentina los hospitales eran los hospitales de la caridad. Estaba librado a la buena voluntad de las órdenes religiosas, de la filantropía, o de la filantropía, o de las sociedades filantrópicas de las distintas colectividades y demás, brindar salud a la población. A partir del 46 se establece el concepto del derecho a la salud. Y se establece el concepto del derecho a la salud que termina tomando rango constitucional en la Constitución del 49. Como el de la ancianidad, como el de la niñez, como aquello que nuestra Evita en Europa logró instalar y que fue un ejemplo y un orgullo para nosotros. Qué simbólico es que la Secretaría de Salud pase a depender de Desarrollo Social, porque estamos volviendo a este concepto de la filantropía. Y hoy leía en los medios de difusión, en el Twitter del Ministerio de Desarrollo Social y Salud, sí, señor. y con mucho orgullo la ministra Stanley contaba que le estaban enseñando a la gente a hacer su propio yogur y que con esto iban a resolver los problemas nutricionales. Bueno. Volvemos al concepto de la caridad haciéndose cargo de la salud. Nelson Donato, muchas gracias por venir a Noticias 3.0. No, gracias Julio por invitarme. Seguimos entonces con más noticias aquí en Gen TV.